Bueno, vamos a tratar de averiguar qué hay de cierto en esto y si es efectivamente una patología de los chicos adoptados o del adolescente en general. Para eso vamos a hablar con la doctora Alicia Risueño, doctora en psicología, directora de la escuela y la carrera de psicología en la Universidad Kennedy. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Mira, necesitamos información, claro, porque la verdad que si bien los dichos fueron muy incómodos y aunque fueran ciertos, que ahora vos me vas a aclarar, no son cosas que uno ande diciendo a la prensa de sus hijos, digamos, que esto es lo desafortunado. De alguna manera, queremos saber si se sustentan en alguna teoría en particular. Con respecto a los dichos, voy a tener todas las reservas del caso. Hablemos en general. Claro, vamos a hablar en realidad de las características que pueda llegar a tener un niño que es adoptado por una familia, y creo que acá tenemos que pensar en la adopción como algo que es dinámico y es vincular. Significa que no solamente hay una familia que adopta o una pareja que adopta un niño, sino un niño que también adopta a esos padres. Motivo por el cual ese vínculo tiene que estar forjado por el amor. Y en tanto y en cuanto exista la posibilidad de dar amor y recibir amor, pensar en el robo es pensar en algo inexistente. Esto también podría llegar a pasar dentro de algún cuadro psicopatológico en familias disfuncionales con hijos biológicos, motivo por el cual no podríamos decir que es una característica de los niños que han sido adoptados. Creo que la base fundamental de la adopción tiene que ser el amor, el poder brindar amor y recibir amor. Y esto es lo que justamente justifica la adopción. No, lógicamente. Por eso yo pensar que los niños que son adoptados, porque pueden estar relacionando que han sido robados, en realidad creo que es una falacia, totalmente. No se sustenta en ninguna teoría psicológica. Esto no significa que existan situaciones particulares que pueden ser trabajados y tratados, pero yo te digo, no es algo que corresponda a pensar en que un niño, porque ha sido adoptado, tenga una característica de apropiarse de lo ajeno. Todos los chicos y los adolescentes, y sobre todo los niños, suelen jugar con objetos, con ropa, vestimenta de los padres, porque es una forma de identificación con ellos y buscar una identidad. Mucho más lo hacen, es decir, los niños tanto de biológicos como adoptados, es decir, buscan identificarse con esos padres y posiblemente estén utilizando alguna ropa, algún objeto que corresponda a ellos en ese proceso de identificación, pero en ningún momento tiene que ver con el robo. No, yo, a ver, yo ayer lo hablábamos en el programa, digo, yo le he robado ropa a mi mamá un montón de veces, Daniela que tampoco le robaste, sino que... es la manera de explicarlo. No le robaste, es decir, pusiste... Es decir, sí, no se la saqué para venderla, me la puse, te la pusiste, saliste con ella en función de que, bueno, es una forma de identificarse con un rol femenino, es la forma de identificarse con la mamá, es esa mamá que yo quiero ser en algún momento... Independientemente de que por ahí uno a veces se pelea con las mamás. No, lógicamente. Pero te hago una pregunta que tiene que ver con lo que yo vengo escuchando, que me asusta un poco, en realidad no sé si tiene algún fundamento o no, respecto de los chicos adoptados. Mucho prejuicio respecto de, si vos no adoptás un chico de 2 o 3 años, ya hay actitudes que no tienen retorno, o se van a poner violentos. A ver, generalmente las parejas buscan bebés. Uno tiene que pensar, y esto en los hogares, y la universidad trabaja con sus alumnos y docentes en algunos hogares en los que
están niños en tránsito, y uno ve que realmente necesitan y buscan el afecto, tengan 3, 4, 5 o 10 años. Lógico. Lo que evidentemente uno tiene que pensar que el sufrimiento que ha tenido ese niño, quizás pasando de un hogar de guarda en otro hogar, o que han sido judicializados por situaciones de violencia familiar, son niños que han sufrido, han padecido. Y ese padecimiento lo tienen que manifestar en algún tipo de conducta, pero que en ningún momento podemos pensar que es una conducta de robo o una conducta violenta en función de que es adoptado. Es decir, también un niño dentro del seno familiar, siendo hijo biológico, si sufre algún tipo de padecimiento o de violencia familiar, también van a tener conductas que pueden traducirse en agresión, violencia o problemas de conducta. Pero ¿de dónde pudo haber salido la presunción de Dauro, se llama? Sí. ¿Dónde pudo haber surgido esta presunción? No, ella dice que se lo dijo un especialista. A ver, no tengo referencia de dónde pudo haber tenido la información al respecto. Es decir, un niño, si se cría dentro de un hogar, tenga 2 años, tenga 3, tenga 5, si recibe amor, que es lo que necesita un niño que ha sido abandonado, o si hablamos de un niño de 2 o 3 años, ese amor, el amor cura. Es decir, yo recuerdo hace muchos años, estoy hablando de muchos años, una profesora de la universidad nos decía, los mejores terapeutas son sus propios padres. Es decir, cuando un niño tiene problemas de conducta, no hay nadie mejor que los propios padres para poder transitar con ellos el camino que les permita revertir esos procesos. Acá no estamos hablando de trastornos de conducta, acá estamos hablando de situaciones que se dijeron, pero dentro de un contexto que tiene que ver con los adultos, no tiene que ver con los niños. A ver, yo entiendo, lamentablemente, yo no conozco de este caso en particular. Yo tampoco. Lamentablemente he padecido en carne propia profesionales que dicen cualquier cosa. Yo tengo un hermano con síndrome de Down y a mí una psicopedagoga que escribió un libro muy conocida me juró y me afirmó y me discutió que los chicos con síndrome de Down no tenían sexualidad. Concepto que atrasa 100 años, porque aparte la idea de sexualidad es un concepto tan amplio que a lo que yo le contesté, quédate 20 minutos a sola con mi hermano y después me contás, pero bueno. Pero además la sexualidad corresponde al ser humano. Al ser humano, bueno, pero por eso te digo que hay profesionales para todos los gustos. Yo no puedo discutir si se lo dijo o no a un profesional. No, sí me interesa echar luz al tema, porque mucha gente que está pensando en adoptar o que tiene ganas y empieza a crecer una especie de prejuicio, de fábula, que es muy perjudicial, porque cuando vos hablas de adoptar un bebé, un chico de 3 años, vos tenés hijos, Javier, es un bebé. A ver, uno tiene que pensar, aquel que quiera adoptar tiene que tener la capacidad de dar. Lógico. Si tenemos la capacidad de dar amor, de dar continencia, de dar un abrazo, no importa si es un bebé o es un niño de 5 años, porque un niño sigue esperando el abrazo y necesita de ese abrazo y necesita de esa continencia, motivo por el cual tenemos que tirar por la borda el prejuicio de que un niño a los 5 años, si es adoptado, va a ser violento, o va a ser agresivo, o va a ser delincuente. Es decir, porque todavía está en formación y esa familia que lo adopta tiene mucho para dar, si quiere darlo, lógico, y tiene mucho para hacer para que se constituya en un ser saludable para sí, fundamentalmente, para su familia y para la sociedad. Sí, quizás la diferencia entre tener hijos biológicos y hijos adoptivos es que
hay mucha gente que tiene hijos biológicamente y nunca ni se pregunta nada, ni se hace ningún cuestionamiento, y si resulta que es un padre temerario y no ama a sus hijos y no tiene nada para dar, nadie se lo cuestiona. En cambio, cuando uno adopta, quizás... Dentro de la clínica, es decir, dentro de lo que pueden ser las consultas clínicas, yo he visto muchos casos de madres adoptivas que vienen a consultar ya con hijos grandes, y creo que el tema fundamental es que ese niño adoptado sepa cuál es su origen. Y esto es fundamental. El conocimiento del origen y el saber que esos padres fueron los que lo cobijaron, le da una calidez al vínculo y una posibilidad de restitución de aquello que no tuvo antes, que es maravillosa. Y bueno, yo creo que eso es una de las novedades de los últimos tiempos respecto de la adopción. Antes no se le decía a los chicos que era adoptado. Es decir, y eso sí generaba una especie de secreto, de cosa no dicha, de cosa oculta, que puede generar en el chico una duda. Que juega en el chico la fantasía como la hemos tenido todos. Necesito ir a las noticias. Bueno. ¿Me podés esperar un minutito y hablamos de si todos pensamos alguna vez que éramos adoptados? Volviendo al tema de la adopción, hablamos con la doctora Alicia. Buenas tardes, Alicia, ¿está ahí? Sí, estoy acá. Bienvenida. ¿Que todos los chicos tienen la fantasía en algún momento de la vida de ser adoptados? Es una fantasía propia de la niñez, no significa que todos la tengan, pero es una fantasía cuando justamente están insertándose en la familia y cuando están buscando su identidad y formando su personalidad. Suele suceder, esto uno lo ve en los tratamientos con niños que suelen preguntarse si son adoptados o no, pero tienen que ver con el reforzamiento de la identidad familiar. Y no te digo que pase en todos los casos, pero... Acá mi compañero Javier se lo preguntó a la madre y la madre se le ofendió. ¿Qué edad tenías más o menos? No, no me acuerdo cuando se lo pregunté, pero sí se lo volví a preguntar hace unos 10, 15 años. Yo tengo 48, pero tiene que ver con esto de que traté de sacar el pasaporte europeo y empecé a buscar mis raíces. Vos en realidad querías buscar un antepasado que no fuera empecé a preguntar, italiano. Claro. Bueno, vos fíjate que lo que le pasó a tu compañero no es algo extraño, es algo dentro de lo esperable. Mirá, casi normal. Gracias. Es esperable y tiene que ver justamente con la búsqueda del origen. Si a un niño adoptado uno desde el vamos le dice que es adoptado y los motivos por los cuales lo ha adoptado, que es justamente dar todo este potencial de padre y de madre, porque las funciones parentales no son funciones biológicas, las funciones parentales son funciones psicológicas y sociales, motivo por el cual es importante tener en cuenta esto. No es madre quien, quien va a parir un hijo, sino es madre quien puede dar amor, y es padre quien puede dar amor, quien puede contener, como decíamos hace un ratito, motivo por el cual el conocimiento del origen da fortaleza en la construcción de la subjetividad, da los basamentos necesarios para construir una subjetividad, y en esa subjetividad va de suyo lo que es la personalidad, y por lo tanto deja de lado todas estas fantasías y todos estos mitos acerca de la violencia que puede tener o las características agresivas que pueda llegar a tener un niño adoptado. Te hago otra pregunta, Alicia, esta ya es personal, a ver si yo también tuve una infancia más o menos. Sí, respecto de las fantasías de abandono, a mí me perturbaba mucho cuando mi mamá me dejaba en el auto y se iba. Viste que ahora no se usa más dejar los chicos en el auto, pero me parecía que no iba a volver nunca más. Es una fantasía totalmente también dentro de lo esperable en los niños. ¿Por qué? Acá hay un elemento que es fundamental. Si la mamá tiene que dejar 10 minutos, 15, una hora, un día a sus hijos, tiene que poner palabra en
estoy dejándote a cuidado de otro, o espérame que ya vuelvo. Es decir, la palabra es lo que puede mediatizar justamente la espera. Es decir, vos estabas esperando en un auto y no sabías si volvía. Quizás eras muy chiquita y no recordabas lo que decía tu mamá. No, bueno, supongo que dijo ya vengo. Claro, posiblemente haya dicho ya vengo y vos tenías mucho más miedo de ser abandonada que el que mamá volviera. Pero justamente la posibilidad de ir poniéndole palabra, ir dando un significado a cada uno de los actos y conductas que tienen los padres, va reforzando justamente esta posibilidad de la construcción de ser un sujeto, de ser un sujeto único, un sujeto irrepetible y un sujeto que pueda insertarse en un medio social con toda su potencialidad. Doctora, sí. Con respecto a los chicos adoptados que se insertan en una familia, lamentablemente por este caso surgió la vista desde el niño. Pero en muchos casos, yo soy psicólogo social, hice muchas prácticas en centros de día. En muchos casos es tan fuerte el rol y es tan fuerte la circunstancia que se deposita en el chico este cartel de adoptado y ese rol no se hace dinámico. Y es como que el chico siempre termina siendo el chico adoptado y según las cosas que pasan en la familia es el chico adoptado. ¿Cuándo deja un chico de ser adoptado para la familia y pasa a ser un hijo? Eso depende de la dinámica familiar. Es decir, no tenés una regla de cuándo deja de ser adoptado. Eso es cuando una familia se hace cargo afectivamente de ese niño. Te vuelvo a repetir, he tenido y todavía tengo algunas consultas con respecto de padres que han adoptado y que tienen hijos en este momento de 25 años o 30 años y que podés tener uno de los hijos que se sigue preguntando por su origen y buscando a su madre biológica y el otro que también es adoptado y que evidentemente tiene una mejor inserción en esa dinámica familiar y que lo vive naturalmente. Entonces los vínculos son únicos, son una madre y el mismo padre, no representan lo mismo para cada uno de esos hijos. Claro. Sí, a mí se me hace que igual es como estigmatizarlo. Llevas a un chico a un colegio, mirá, lo voy a anotar, y me dijo, pero mirá que es adoptado. Claro, a eso iba. Pero, es como, mirá que tiene un... Pero justamente creo que es el adulto, los adultos, la sociedad, que está haciendo una discriminación entre aquel que es adoptado y aquel que no lo es. Es decir, pero es un problema de nuestra sociedad, los grandes, sí. Claro. De los adultos, que no podemos reconocer que esa niñez es también única. Vos pasás por esa niñez una sola vez y le estás robando la niñez, porque le estás poniendo un rótulo que no es de niño, es de niño adoptado. Es un calificativo que es discriminatorio, porque en realidad es un hijo. Claro. Me acuerdo en la primaria que ante un chico adoptado había rumores, o sea, no estaba claro si era o no, sino que circulaban rumores entre los compañeros de si era o no adoptado, y también se lo señalaba como el chico que se porta mal, el que tiene dificultades de aprendizaje. Pero posiblemente esa familia no le haya dicho a ese niño que era adoptado, y sí se lo haya dicho a la institución que era adoptado, y a ver, cuando un niño tiene algún tipo de problemas de conducta, lo que tenemos que preguntarnos primero es qué pasa en el seno familiar. Lógico. Es decir, ¿qué pasa con esos padres que no están poniéndole una palabra que termine con las dudas, o por lo menos que pueda seguir preguntando ese niño acerca de quién es? Porque la pregunta ¿por quién somos? Es una pregunta que nos hacemos todos. Sí. ¿Y de dónde venimos? También. Y también los niños que son hijos naturales, te preguntan ¿por qué vine? Es decir, ¿cuál fue la motivación para que me tuvieran?
esto también tiene que ver con la raíz básica de lo la que construcción es de el la origen del ser humano. Lógicamente. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos que esto aclare esto oscuro que ha aparecido en estos días. Gracias por la invitación y quedo a disposición. Muchísimas gracias. No, doctora. por favor, hasta luego. Muchísimas gracias. No, doctora. por favor, hasta luego. Muchísimas gracias. No, doctora. por favor, hasta luego.